Vamos a proseguir con el tema de la conquista de tierra firme o México en la actualidad. Entonces, en este momento, ¿no? Hay que definir o ya nombrar una persona característica en esta conquista, que fue nada más ni nada menos que Hernán Cortés, el cual a principios del siglo XVI más o menos viene desde Castilla hasta Cuba, donde es recibido por Velázquez, y en órdenes de este, o por cuestión de este que le ordenó, ir hasta tierra firme, y allí básicamente ir hasta Yucatán, y allí obtener mano de obra. Pero esto es lo que no va a realizar Hernán Cortés, ya que más luego va a proceder a expandirse más al norte. Pero bueno, vamos de a poco. Al llegar a tierra firme, lo que hace Hernán Cortés es establecer la ciudad o fundar la ciudad de, de Veracruz, ¿no? En la cual básicamente, bueno, establece su plaza central, etcétera. Cuestiones más típicas en la época. Entonces allí en Veracruz se entera de que o existe una ciudad con riquezas y muy, ¿cómo se puede decir? Poderosa, que se llama Tenochtitlán, en la meseta central de México, pero perteneciente al imperio azteca. Y antes de iniciar y ya iniciar en este tema de la conquista de tierra firme, hay que definir una cosa, que el material o la fuente histórica para establecer todas estas cuestiones fueron las cartas del mismo Cortés, las cuales, según Clendenin, por ejemplo, que es una autora de origen australiano, define que estas tenían más que nada como fines propagandísticos y con mentiras, etcétera, para engrandecer su figura, su imagen. Que por ejemplo, que luego vamos a tocar este tema, ¿no? Que es el tema del Imperio Azteca, el cual, a ver, el Imperio Azteca era grande, tenía más o menos 25 millones de habitantes, pero no fue tan como lo presentaba Cortés, por ejemplo. Pero no eso como para iniciar. Y después también nos vamos a basar en otro autor que se llama Todorov, de origen europeo, el cual básicamente de una manera avalaba todo lo que dice Cortés, diciendo que esto es verdad, etcétera. Pero eso vamos, como dije antes, vamos a ir hablando de eso más tarde. Entonces comenzamos. Cortés inicia su camino hacia Tenochtitlán, actual Ciudad de México, bien establecido en la meseta central de México, Centroamérica. Entonces, en su camino lo que hace es aliarse con un pueblo originario que es los Tlaxcala. Lo que se va a caracterizar esta conquista es que no necesitó mucho o no salió con muchos pueblos originarios como pasó en la conquista del Perú, que eso vamos a ver más tarde. Entonces, en su camino hacia Tenochtitlán se encargó de masacrar, asesinar, incendiar casas y atemorizar a pueblos originarios, con el fin de que este temor o este miedo llegue hasta nada más ni nada menos que Moctezuma, ¿cómo se puede decir? El jefe de los aztecas, allí en Tenochtitlán. Finalmente, a raíz de un enviado especial de Moctezuma, son invitados la hueste de Cortés a ir hasta Tenochtitlán. Y allí básicamente, aquí hay dos cuestiones o dos concepciones. Hablamos que, según Todorov, el cual aplica y avala todo lo que dice Cortés, podríamos decir que Cortés es recibido como un dios. Y que justamente Cortés supo leer esta cuestión, dijo, bueno, vamos a ir con esta cuestión. Tal como pasa en la búsqueda del dorado, como referencia, ¿no? Si alguno vio en busca del dorado. Que tiene que ver un poco con Cortés. Eh, pero no es lo mismo. Eh, y después Clendenin dice que esto no fue así, sino que las cartas están llenas de mentiras, que Cortés quería engrandecer su imagen, etcétera. No sabemos si fue verdad o no esto. Al fin y al cabo, Cortés y su hueste son alojados en Tenochtitlán en sus edificios. Pero no se sabe si es en medio de la noche, el día, pero al fin y al cabo en un momento sucede. Un enviado de Cortés le avisa justamente a este que que su jefe
en Cuba, su mayor, básicamente, eh, había enviado a Panfilo de Narváez a detenerlo, porque desobedeció su orden. Entonces, Cortés abandona Tenochtitlán, dejando a su cargo en Tenoch, así, voy a decir Tenoch, así no digo Tenochtitlán, a Alvarado, el cual días más tarde va a realizar la matanza de los bailarines, que básicamente se basa en que Alvarado empezó de la nada, literalmente de la nada, empezar a cortarle el brazo a la gente, a los pueblos originarios, en medio de un culto o de un ritual. Y esto fue mal visto por los aztecas por el hecho de que esta cuestión de la mutilación y esas cosas eran bien vistas, pero en medio de un contexto de sacrificio, el cual fue muy clave y es clave en esta cultura en lo que respecta a la guerra, que lo vamos a ver más tarde. Pero al fin y al cabo fue como una falta de respeto para los aztecas y estos empezaron a hacer una revuelta, en la cual cuando vuelve Cortés tuvo que atrincherarse y tomar preso a Moctezuma. Y aquí también vemos una gran diferencia de concepciones entre ambos autores, Todorov y Clendenin. Perdón, ya que Clendenin dice que Moctezuma perdió su valor y su cuestión de su oratoria, podríamos decir, y su poder, su hegemonía, a raíz de que primero, en primera instancia, fue apresado y segundo porque mientras el viejo líder estaba preso, estaba aprisionado por los españoles, por los invasores, eh, alguien había sido elegido dentro de la multitud. Y por el otro lado, Todorov dice que una de las causas de la victoria de los españoles sobre los aztecas fue la debilidad de Moctezuma, la cual quizás es una cuestión para desmoralizarlo y decir, era un bobo, ponele, por decir, que no tenía autoridad de nada, pero hay que justificar también, ver por qué, en qué contexto sucede. Así que bueno, finalmente Moctezuma es obligado a charlar con su pueblo a raíz de Cortés, o Cortés lo obliga, pero este es asesinado. Y más luego, los Cortés y su hueste tienen que escapar de Tenochtitlán con todas las riquezas posibles. Y de hecho de aquí surge una famosa leyenda que habla del oro maldito de Tenochtitlán. Porque básicamente se habla de que el que toca eso, más luego va a morir. Por cuestiones naturales y extrañas. Pero bueno, leyendas, mitos. Bueno, más luego los Cortés se van a establecer en un pueblo vecino de allí. Y entre este momento y la conquista final de Tenochtitlán hay muchas batallas, las cuales podemos decir que fueron igualadas, muy igualadas, ya que, y esto es importante destacarlo, ya que tanto aztecas como españoles pudieron leer a su enemigo, ya que por el lado, vamos a hablar del lado que menos características en este sentido de leer al enemigo existe. Por el lado de los españoles, ellos sabían o pudieron ver que los aztecas al ser derrotados huían. Entonces, por esta vía, ¿no? O por a raíz de este momento, a raíz de esta técnica de los aztecas, los españoles pudieron matar a gran cantidad de mexicas. Como también, y esto obviamente les jugó en contra, que se dieron cuenta que los aztecas tenían una visión de guerra más eh, de culto, en el sentido de que el líder de los guerreros, del guerrero enemigo, o del ejército enemigo, era sacrificado. Y esta es la cuestión que les mencionaba anteriormente, que por eso tiene tanta importancia el sacrificio, ya que en la mitología azteca se pensaba que la vida es como un ciclo. Entonces, para renovar ese ciclo hay que matar gente, sacrificarla ante los dioses. Entonces, por eso se realizaba el sacrificio. Y por el lado de los aztecas podemos decir que no eran ningunos bobos, como nos quiere hacer ver Todorov, ya que estos, ¿cómo se podría decir? Estos aztecas o estos mexicas pudieron leer primero que el caballo era un animal, no era ni un ser humano. ¿Y por qué explico esto? Ya que los aztecas lo que hicieron fue matar a un caballo que andaba por ahí libre, lo mataron, lo cortaron en pedacitos y lo pasaron por todo el territorio mexica para decir, mirá, es un animal, no es un humano. Pero lo consideraron un soldado más, al punto que han sacrificado a caballos y en una victoria, en una ciudad en la cual salieron victoriosos, expusieron cuatro cabezas de caballos
y 4 cabezas de españoles, como para decir, cuidado con nosotros. Después también se dieron cuenta o pudieron leer bien el combate a larga distancia, con lo que no gritaban a raíz de un cañón, por ejemplo. Como también los aztecas pudieron usar las armas de los españoles, al punto que obligaron a uno de estos europeos a enseñarle cómo usar una ballesta, como también las largas lanzas para matar a los caballos, que esta fue la gran cuestión de por qué muchos caballos fueron asesinados durante la conquista. Que la cuestión de los caballos era mucho más profunda, ya que para los españoles el caballo era como alguien que debían de proteger y no protegían y se sentían mal. Y ahora vamos a ir a las cuestiones las cuales se podrían explicar en la derrota de los aztecas. Ya que en la cultura prehispánica, por ejemplo, la concepción de la guerra es una visión de una guerra cuerpo a cuerpo, en contraposición de la que usaban los españoles, que era de larga distancia. Los aztecas apelaban a que el enemigo, a ser derrotado, debía de abandonar el terreno y no insistir más. Lo que, contrariamente, hacían los españoles, ya que derrota insistían. Como también la cuestión del sitio, por ejemplo. Y esto hay dos cuestiones. Primero, ya que ellos consideran el sitio como una cuestión para permitir que el enemigo salga de su cueva, podríamos decir. Y segundo, porque en su concepción ellos querían luchar en iguales recursos, no me sale la palabra, en iguales situaciones. Porque si ellos derrotaban a un ejército menor y con menos recursos, no sentían una victoria placentera. Entonces lo que llevaban a cabo los aztecas era que enviaban recursos, armas, alimentos al ejército enemigo y era una cuestión mucho más pactada que como se pensaría, como sería una guerra más occidental, pensada desde esta vista. Lo que contrariamente hicieron los españoles, ya que luego de, bueno, diferentes batallas, como mencionaba antes, que una la ganaron los españoles, otros los aztecas, así hasta el final de estas guerras, estos conflictos antes de la conquista final de Tenochtitlán, en la cual básicamente, y lo que permitiría el final, pero bien final de la conquista de Tenochtitlán, fue la cuestión ¿cómo se llama? Del sitio de Tenochtitlán, justamente, de esta gran ciudad, es la capital imperial de los aztecas. Ya que lo que se decidió hacer desde Cortés era cortar el suministro de alimentos, recursos, ya que, contexto, la capital imperial azteca estaba sobre un lago. Entonces, el único suministro que provenía, además del pescado, que era cuestión lacustre, se pescaba listo, el resto venía de afuera. Entonces, si tapabas eso, no había provisión de alimento, nada. Entonces, esto lo utilizó a su favor. Lo que también desmoralizó a los aztecas y en un momento no tenían ganas de batallar. Como también la cuestión de la viruela. Pero la viruela atacó a las dos facciones de igual manera. No hay que decir que porque tenían mayor armamento, mayor viruela, o sea, mayor viruela, perdón. La cuestión de la viruela, las enfermedades fueron las cuestiones de la victoria. En lo que me respecta, y muchos autores comparten conmigo, es que la victoria española, o de los Cortés, perdón, de Cortés, sobre los aztecas fue una cuestión multicausal, la cual, entre otras formas, llevó a cabo o tuvo como resultado la derrota de los aztecas. Más luego de esto, Cortés fue establecido como gobernador de Tierra Firme, ya que, como mencionaba antes, este territorio es llamado Tierra Firme por la cuestión de que antes había descubierto islas y no, así como poder decir, continente, no, tierra continental, por decir de una manera. Entonces, bueno, lo que sucede más luego es que se realiza el repartimiento de la mano de obra originaria, de la tierra, como también se establecen las principales colonias, etcétera. Perdón. Bueno, y bueno, aquí sucede lo mismo. Saqueos o rescates, los cuales se basaban, como había mencionado en el anterior video, la cuestión de saquear riquezas, templos, como también el intercambio de rescate. Intercambiar baratijas europeas a cambio de riquezas aztecas, oro, plata, etcétera. Demás metales.
Entonces, también hay que mencionar que a raíz de estas cuestiones, las cuales, bueno, estaban en contra de los aztecas o de los pueblos originarios, se estableció como segunda autoridad real la audiencia. La primera no suavizó tanto la situación de... Suavizar en el sentido de que tranquilizó, calmó la situación o la violencia hacia los mexicas. Pero la segunda audiencia ya lo estableció un poco más fuerte. Como también hablamos de que en esta época había dos formas de trabajo con tradición prehispánica, que era, perdón, que era la cuestión de los cañares, los, los cañares, los cuales trabajaban con un salario y no estaban adjuntos a ningún señor, nada. Y luego estaban los terrajeros, los cuales estaban como anexionados o esclavizados por un líder étnico y sin salario. Justamente con estas audiencias y justamente con las leyes nuevas de 1542 ingresa la mano asalariada. Como también lo que se realiza en el medio es que se cambia de un tributo, ya que lo que realizaban esta mano de obra originaria era tributar. Se cambia de un tributo de trabajo a producto, lo cual ya existía y era una tradición. Lo que es totalmente contrario, pero en los Andes. En los Andes, con tradición prehispánica, está el trabajo, el impuesto de trabajo, con la mitad, etcétera, pero eso lo vamos a tocar otro día ese tema. Entonces, lo que sucede es lo siguiente, más luego, ¿no? Que se reemplaza la figura de la audiencia por el virrey, el cual el primero fue Pedro de Mendoza y más luego, perdón, Pedro Mendoza y más luego fue Luis el Viejo, creo. Em, Hablamos de que algo que desfavoreció a los españoles fue la cuestión de que los mexicas, al no tener un dominio constante del territorio, en la cuestión de las jurisdicciones de los invasores, de los europeos, no se sabía qué le pertenecía a uno que al otro. Entonces, esto generó conflictos de una manera. Y por último, ya como para, ¿cómo se podría decir?, finalizar el video, está la cuestión del cabildo, el cual lo que buscaba era juntar a las élites americanas y allí establecer como la futura República de los Indios. Como dice ahí, no lo estoy diciendo yo, no me funen. En el sentido de que se iba a realizar reducciones de diferentes etnias y establecer la Gran República de los Indios. Entonces, bueno, por aquí ya tendría que ir finalizando el video. Esperen que reviso si capaz hay un otro dato que sirve. Pero igual les voy a dejar en la descripción el documento por el cual me baso. Hay datos los cuales los paso de largo porque no son tan importantes. Pero lo que también me gustaría destacar, y ya como última cosa, es que la base productiva de Mesoamérica fue la agricultura y la minería más que nada, porque el resto no se destaca mucho. Así que bueno, gente, próximo video que se viene, que prosigue la conquista del Perú. Mucho más fácil en lo que a mí respecta que la de tierra firme, como la del Caribe. Así que bueno, nos vemos en próximos videos. Espero que estén bien y bueno, suerte. A ver, Richard, mostrarles la pija.